La guerra contra el terrorismo ha comenzado y lo ha hecho de forma totalmente diferente a un ataque convencional, como había adelantado Bush. El primer movimiento se ha dirigido a las finanzas de los terroristas, de las sociedades relacionadas con Bin Laden o de otros maestros del terror. De momento, los activos de 27 entidades han quedado congelados. Entre ellas se encuentran varias ONG que en realidad son pantallas, tapaderas de actividades terroristas, aun cuando tengan nombres que suenan bien. Ahora Estados Unidos pide a otros gobiernos que hagan lo mismo, porque las redes del hombre más buscado del planeta están extendidas por todo el mundo. Entre tanto, el paradero de Bin Laden, sobre el que Estados Unidos dice tener pruebas muy claras de su implicación en los atentados del 11 de septiembre, sigue siendo una incógnita. Los servicios secretos rusos aseguran que está en la frontera con Pakistán. Desde allí o desde su escondite, esté donde esté, podría haber enviado un fax difundido por la televisión afgana en el que habla de cruzada contra los musulmanes y pide a Pakistán que no colabore con Washington. Buenas noches, enseguida les contamos los detalles de esta primera operación contra el terrorismo y de la jornada para recordar que han vivido las bolsas. En España, la juez del caso Gescarter ha decidido imputar a Enrique Jiménez Reina, exsecretario de Estado de Hacienda. Teresa Palacios ha decidido imputar también a otros dos altos cargos de la Agencia de Valores. Jiménez Reina, hermano de la presidenta de Gescartera, comparecerá el jueves ante la juez y mañana mismo ante la Comisión de Investigación del Congreso. Si recuerdan, el nombre de Enrique Jiménez Reina aparece en varias ocasiones en el dietario de su hermana. Hoy el presidente del Gobierno ha hablado del caso y, entre otras cosas, ha dicho que ve a Rodrigo Rato muy bien. Yo le veo... Enseguida los detalles, antes en titulares, otras noticias de este lunes. Rajoy confirma que los 5 etarras detenidos ayer en el sur de Francia preparaban el robo de 3 toneladas de explosivos en un polvorín de la región de Saboya. Aznar busca en Túnez el apoyo de este país a la alianza contra el terrorismo. España insiste en que hay que evitar el choque entre culturas a ambos lados del Mediterráneo. La Audiencia de Madrid prohíbe el redondeo al alza en los créditos hipotecarios. La sentencia, que aún puede ser recurrida, declara nula esa cláusula en los contratos en que figura. La Comunidad de Madrid cierra 2 residencias de ancianos de una misma propietaria, en las que 48 personas vivían sin condiciones higiénicas. Les atendían 3 ecuatorianos ilegales. Una periodista británica demuestra con cámara oculta que el Palacio de Buckingham, residencia de la reina Isabel, es vulnerable a un posible ataque terrorista. La guerra al terrorismo ha comenzado, pero de una forma nada convencional. El presidente Bush anunciaba esta tarde que se han congelado los activos de 27 sociedades, entre ellas varias ONG, que servían de financiación y tapadera de actividades terroristas. Nos vamos a ir a Washington. Ahí está la enviada especial de Televisión Española, Leticia Ortiz. Buenas noches. El gobierno norteamericano tiene pruebas, dice que contundentes, sobre la implicación de Bin Laden en los atentados del 12 de septiembre y ha comenzado por dar un duro golpe a su financiación. Buenas noches, Carmen. Dice el gobierno de Bush que tiene pruebas, aunque la rueda de prensa de esta mañana no ha querido dar información porque dice que es clasificada, a pesar que el secretario Powell había dicho que sí iban a hacerse públicas esas pruebas. En cualquier caso, dentro de 4 horas y media esta noche entran en vigor el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes de Osama Bin Laden y de otros grupos terroristas. Una decisión de la administración Bush que, en palabras del presidente, supone el primer ataque financiero después de los atentados. Pero el gobierno de este país va más allá y sabe que la mayor parte del dinero de Osama Bin Laden no está en Estados Unidos, por eso advierte al resto del mundo. Los bancos y las entidades financieras que no cooperen con Estados Unidos, que no le den información sobre las actividades financieras de los terroristas y, sobre todo, que no congelen también sus cuentas bancarias, serán sancionados. En la orden presidencial se identifica a 27 personas, empresas u organizaciones a las que se congelarán los fondos en Norteamérica. Algunas asociaciones con nombres que suenan bien, según la Casa Blanca, sirven de tapadera a los terroristas. George Bush ha reconocido que no tienen muchos fondos en Estados Unidos, pero ha advertido que sancionarán a las entidades financieras extranjeras que no colaboren. Si usted hace negocios con terroristas y les da su apoyo, no hará negocios con Estados Unidos. El Departamento del Tesoro congelará sus bienes en Norteamérica si se niegan a compartir información o a bloquear cuentas. El presidente, que se ha reunido con el primer ministro de Canadá,
está satisfecho por la actitud de Rusia. El gobierno Bush también está convencido que Arabia Saudí va a cooperar con la campaña armada una vez conozca el tipo de misión. En Washington ya hay un gran debate sobre el acceso a la información. Si ayer Colin Powell anunciaba que próximamente se presentarían al público los datos que implican a Bin Laden en los atentados, hoy el presidente Bush y el portavoz de la Casa Blanca advertían que se trata en su mayor parte de material clasificado. Durante todo el día continúa la prohibición de vuelo para avionetas de fumigación. Según las investigaciones, el secuestrador de uno de los aviones de Nueva York, Mohamed Atta, y 2 acompañantes se interesaron varias veces en Florida por las características de aviones fumigadores. Para la policía, un ataque biológico hubiera podido ser la alternativa a los atentados. Precisamente acabamos de saber que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos que se preparen para afrontar posibles atentados con armas químicas o biológicas. Pero el día nos dejaba la supuesta declaración del terrorista más buscado del mundo, Bin Laden, quien desde un lugar desconocido habría enviado un fax que ha difundido la televisión afgana. En él no reivindica los atentados contra Estados Unidos, pero llama a los musulmanes del mundo a enfrentarse en una yihad al presidente Bush. Afganistán, entre tanto, es un país cerrado a cal y canto que vive a la espera de un posible ataque. Afganistán dice ahora que no sabe dónde está Bin Laden. Aseguran que le han buscado, pero que debe estar escondido en algún lugar del país. De todos modos, piensan hacerle llegar la recomendación de los clérigos para que abandone Afganistán. Como el Khyber Pass, todas las fronteras de Afganistán están cerradas a los extranjeros. Solo los afganos con un visado especial y las mercancías pueden salir. Y dentro se prepara una gran tragedia. La ayuda internacional se ha cortado, mientras el país está al borde del abismo. Además de 20 y tantos años de guerra y de que estaba sufriendo el embargo de Naciones Unidas y de que, bueno, prácticamente la economía no existía, ha habido 3 años seguidos de sequía. Hoy, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha empezado las operaciones preparatorias para instalar 100 campos de refugiados en las provincias pakistaníes que lindan con Afganistán. Consiste en preparar un plan para acoger a la gente que está ya, algunos en el país y otros en camino hacia el Pakistán, primero de todo para darles seguridad física y luego también ayuda material, tanto de comida como casa, ropa de abrigo, todo lo que haga falta. Aún sin guerra, Afganistán ya está pagando por esta crisis. El éxodo ha empezado y se calcula que si hay un ataque, 1 millón de refugiados afganos se unirán a los 4 millones que ya están en el extranjero. Rusia ha anunciado hoy que cooperará con la coalición internacional de lucha contra el terrorismo y ha dado el visto bueno para que sus aliados en Asia Central también lo hagan. La mayoría de las exrepúblicas soviéticas ya han ofrecido a Estados Unidos su espacio aéreo. Una delegación del Pentágono acudirá el próximo fin de semana a Moscú para discutir una operación militar de represalia contra el régimen de los talibán. Vladimir Putin ha expuesto a través de una intervención televisada las formas en que Rusia cooperará con Estados Unidos, aunque también ha recalcado que no excluye otras maneras más profundas de colaboración. Excepto el envío de soldados, el presidente ruso ha ofrecido apoyo en operaciones de salvamento y búsquedas internacionales, intercambios de información entre los servicios secretos y la apertura de pasillos aéreos para los aviones que transporten ayuda humanitaria. También ha brindado apoyo militar a la oposición afgana, que ya ocupa el 10% del país, y luz verde para que sus aliadas, las repúblicas soviéticas, participen en la campaña militar contra Afganistán. Salvo Kirguistán, 4 de estos 5 países, Ucrania, Turkmenistán, Tayikistán y Kazajistán, ya han confirmado oficialmente que cederán su espacio aéreo y sus bases a Estados Unidos. Uzbekistán, que ha recibido amenazas de los talibán si se une a la coalición, ha negado hoy la llegada a su territorio de 3 aviones de carga de la Fuerza Aérea Norteamericana y de 200 soldados. Precisamente desde la capital de Kazajistán, el Papa ha condenado al terrorismo y el fanatismo religioso. Juan Pablo II, que se ha reunido con representantes del mundo de la cultura, el arte y la ciencia, ha expresado el respeto de la Iglesia Católica por el Islam y el deseo de una solución pacífica para esta grave crisis. Los que odian, ha dicho el Papa, profanan el nombre de Dios. En las calles ya lo ven, la alegría del pueblo kazajo ante la visita del pontífice. Y la diplomacia continúa desplegando esfuerzos. La troika de la Unión Europea ha empezado una gira por Pakistán y Oriente Próximo. Los representantes de exteriores europeos tienen como misión informar a los países islámicos que la coalición que se está formando va dirigida contra el terrorismo y no contra el Islam. Europa toma la delantera diplomática a Estados Unidos en el mundo árabe. Los actuales amigos de la Unión, entre los moderados y los menos moderados del Islam,
son buscados como compañeros de viaje, indispensables en esta cruzada internacional contra el terrorismo. No va a ser una gira fácil, pero sí productiva. Han pasado ya prácticamente 2 semanas desde los atentados y creo que la reacción del gobierno norteamericano está siendo una reacción desde todos los puntos de vista modélica. La troika europea tiene su primera cita oficial con el presidente pakistaní en Islamabad a primeras horas de la mañana. Por la tarde son esperados en Teherán, una de las escalas complicadas del viaje. Los ayatolás iraníes solo aceptarían formar parte de la coalición antiterrorista si se hace bajo bandera de Naciones Unidas. El miércoles es Riyad quien tiene que mojarse, aunque hasta ahora el régimen saudí ha practicado la ambigüedad nadando y guardando la ropa. La postura de egipcios y jordanos no puede ser más positiva, mientras Siria todavía tiene que demostrar que no se alinea con los islamistas radicales. Entre tanto, el presidente del gobierno español ha visitado hoy Túnez dentro del marco de la cumbre anual hispano-tunecina. De esta manera, Aznar se ha convertido en el primer jefe de gobierno de la Unión Europea que visita un país árabe tras el atentado contra Estados Unidos. La situación mundial ha ocupado buena parte de las conversaciones políticas entre los dos jefes de gobierno. Ambos países comparten su condena al terrorismo y su voluntad de perseguirlo allí donde se produzca. Sin embargo, el presidente español desea una respuesta eficaz que no genere nuevos conflictos. Distinguir lo que tienen que ser la respuesta inteligente y eficaz contra los terroristas de cualquier otro tipo de generalización de conflictos o de respuesta indiscriminada que no sería ni deseable ni sería positiva. Antes, al contrario, de lo que se trata es de acabar con los fenómenos del terrorismo, pero sin generar otros problemas y otros conflictos. El presidente Aznar ya se encuentra en Madrid, a donde llegaba esta noche tras su estancia en Túnez. El miércoles explicará en el Pleno del Congreso el papel de España en la posible ofensiva internacional contra el terrorismo. Y de terrorismo seguimos hablando, en este caso de la muerte de una colona israelí que ha vuelto a aplazar una vez más la entrevista entre el líder palestino Yasser Arafat y el ministro de Exteriores israelí Shimon Peres. De nuevo, el primer ministro hebreo, Sharon, ha vetado este encuentro hasta que se respete un alto el fuego absoluto de al menos 48 horas. Sharon ha declarado que Arafat debe obligar a su pueblo a cesar los ataques terroristas si quiere entrevistarse con su ministro de Exteriores. La muerte esta mañana de una mujer israelí en la carretera del Valle del Río Jordán ha vuelto a retrasar la reunión y ha puesto a cero el cronómetro que mide las 48 horas de calma que exige el primer ministro israelí. La entrevista entre ambos políticos ha sido y es insistentemente reclamada tanto por Washington como por Londres y París. A la zona ha viajado hoy el jefe de la diplomacia francesa, Yves Bedrin, que después de reunirse con Sharon en Jerusalén y con Arafat en Gaza, ha insistido en que este encuentro se debe realizar lo antes posible para calmar la situación en la región. Arafat, que hoy ha iniciado una gira por Jordania y Siria, ha asegurado que se entrevistará con Peres en cuanto regrese. También el ministro británico de Exteriores, Jack Straw, se ha entrevistado hoy en Amán con Arafat y con el rey jordano Abdalá II. Y en medio de las medidas tomadas por Estados Unidos y de este ir y venir de diplomáticos, vuelve la esperanza y la alegría a los mercados bursátiles. Algunos expertos aseguran que este repunte se debe a que los precios habían bajado demasiado. Lo cierto es que, aunque quede incertidumbre, la fuerte subida no cabe duda de que es una bocanada de aire fresco. Alegría como nunca y dinero como no se recordaba. En Madrid el IBEX sube más que en los últimos 3 años, casi un 6%. Recuperación, la mitad de lo perdido desde el desgraciado 11 de septiembre. También importantes subidas en las bolsas europeas, el 4% en Londres, el 7% en Milán. En Nueva York suben hasta las compañías aéreas, las más afectadas por la crisis internacional. El Dow Jones avanzó un 4,46% y el Nasdaq, el índice de los valores tecnológicos, el 5,33%. Las subidas se deben en parte a la oportunidad de los bajos precios, ya que la incertidumbre, el peor enemigo de los mercados, no se ha evaporado. De hecho, las previsiones apuntan a que baje el consumo. De ahí que el petróleo se sitúe en los $22 el barril. En todo caso, el Fondo Monetario Internacional dice que no habrá una recesión mundial y que el crecimiento se recuperará el año que viene. La juez del caso Gescartera, Teresa Palacios, ha decidido imputar a Enrique Jiménez Reina y a 2 altos cargos de la Agencia de Valores. El exsecretario de Estado de Hacienda comparecerá ante la juez el jueves y mañana lo hará ante la Comisión de Investigación del Congreso. La imputación de Jiménez Reina se basa en las anotaciones que figuran en el dietario de su hermana Pilar. En él se relataban las gestiones que en favor de la Agencia de Valores realizó cuando ocupaba el cargo de secretario de Estado de Hacienda
y antes de director general de tributos. Enrique Jiménez Reina deberá comparecer ante la juez el próximo jueves. Mañana lo hará ante la Comisión de Investigación del Congreso, aunque podría apelar al derecho de guardar silencio. La juez del caso ha decidido también imputar a José Antonio García de la Chica, secretario del Consejo de Administración de Gescartera, y Salvador Alcaraz, otro de los responsables de la Agencia de Valores. Hoy en la Comisión del Congreso ha declarado el presidente de la ONCE, José María Arroyo, quien ha negado que su organización posea un 10% de la Agencia de Valores, aunque sí ha reconocido una participación en la filial Gescartera Pensiones. Desde Túnez, el presidente Aznar se ha referido hoy a este asunto, ha dicho que en el caso Gescartera no admite elecciones del Partido Socialista y que ve al vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, muy bien. Le veo al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía bien. Si usted más me apura, le veo muy bien. Jamás un gobierno con mayoría absoluta había facilitado no solamente investigaciones judiciales, sino investigaciones parlamentarias. Digo jamás. Nunca. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, como usted comprenderá, no vamos a aceptar lecciones de nadie. Si usted me dice a mí cuando, con la rapidez que nosotros hemos hecho, se han facilitado todas estas cuestiones, en todo caso empezaré a tenerlo en cuenta. El ministro Rajoy confirmaba hoy la desarticulación del aparato logístico de ETA. Los 5 detenidos ayer en el suroeste de Francia tenían previsto un nuevo robo de dinamita. El principal detenido es Asier Oyarzábal Chapartegui, alias Balza, responsable del aparato logístico de ETA. Solo llevaba un año en el puesto tras sustituir al también detenido Iñaki de Rentería. Podemos decir que se ha quedado decapitado el aparato logístico de la organización terrorista ETA, como había sucedido en septiembre del año pasado en la operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Francesa, que supuso la detención de Ignacio Gracia Arregui y Iñaki de Rentería. La investigación policial ha demostrado que los detenidos tenían previsto robar en un polvorín en el suroeste francés. Entre los detenidos se encuentra Ollán Errazkin, relacionada con el asesinato del psicólogo de la prisión de Martutene. Dolores López, alias Lola, una andaluza que participó en los secuestros de los empresarios Aldaya y del Cló. Alberto María Irundain, antiguo miembro de los comandos Amaiur y Nafarroa. Y Didier Aguer, un francés relacionado con el anterior robo de dinamita de ETA, en Grenoble. Y una buena noticia para los que tenemos hipotecas, es decir, la mayoría de los ciudadanos. Según una sentencia de la Audiencia de Madrid, los redondeos al alza de algunos bancos no se podrán seguir practicando. El redondeo al alza en los créditos hipotecarios podría tocar a su fin. Los tribunales acaban de declarar nula esta cláusula a expensas de que la sentencia pueda ser recurrida. Me parece ideal que los bancos pierdan un poquito y no seamos siempre los mismos los que perdamos el dinero. Por tanto, los nuevos contratos no podrán llevarla y en los que ya existen, si figura, se tendrá que eliminar, según explica la Asociación de Usuarios de Banca. Para quienes tienen hipoteca es una buena noticia. Por lo menos, ya que tenemos que pagárselo, por lo menos que sea justo. Que no se queden ellos, aparte de las comisiones que sean ellos, por lo menos que no sean mayores. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, que había denunciado esta práctica, calcula que una familia con un préstamo de 20 millones a 20 años se ahorrará financieramente algo más de 1 millón de pesetas. Lo pagamos nosotros, sin tener que pagarlo, ¿no? Entonces no me parece bien, me parece bien que haya salido la sentencia. Dicen que la justificación no pueden ser los sistemas informáticos. Añaden que el redondeo siempre es al alza a favor del prestamista, lo que supone al año una cantidad superior a los 270 millones de euros, 45.000 millones de pesetas. En la Comunidad de Madrid hoy hemos conocido la deplorable situación en la que vivían medio centenar de ancianos. Las 2 residencias en las que se alojaban a cambio de 150.000 pesetas mensuales han sido cerradas. Una de las residencias se encuentra en un piso de este edificio. 24 ancianos residen aquí desde hace 5 años. Fueron 2 empleados los que alertaron a la policía. La policía penetró en los centros simulando el ingreso de un anciano. Una vez en dicho lugar, comprobó el estado de deterioro físico en que se encontraban los allí ingresados. Los propios ciudadanos ecuatorianos en situación ilegal y por tanto sin permiso de trabajo y residencia en España para realizar estas tareas eran los que atendían de primera mano a todos los ingresados en el centro. A cambio de 90.000 pesetas al mes, 3 ecuatorianos trabajaban 6 días a la semana en turnos de 12 horas sin seguridad social. Por la noche solo se quedaba un vigilante. Las 2 residencias habían sido sancionadas reiteradamente. Carece del personal suficiente y que este personal no es el adecuado o no tiene la titulación ni la cualificación adecuada. Otros incumplimientos son la falta de higiene y por supuesto la reincidencia.
La propietaria de los dos centros cree que tiene el personal suficiente. Con el personal que tenemos que estar, es que esto es un trabajo que no se puede estar sin personal. Rosario López, una de las 48 residentes, no opina lo mismo. Desde luego hay poca asistencia, eso es discutible, falta personal. Llevamos 15 días sin agua caliente. Rosario pagaba, como el resto de sus compañeros, unas 150.000 pesetas al mes. Ahora todos ellos tendrán que buscar otra residencia. Y en cuanto al tiempo, y después de este amago de otoño, parece que vuelve a brillar el sol prácticamente en toda España. Mañana volverá a lucir el sol en la mayor parte de la península y en los dos archipiélagos. No faltarán intervalos nubosos en puntos aislados del norte peninsular, pero no se esperan ni lluvias ni fenómenos tormentosos. Sí se formarán abundantes brumas y bancos de niebla matinales, que podrán ser localmente persistentes en Galicia, el Cantábrico y la meseta superior. Los vientos soplarán débiles o moderados y las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy en todas las regiones. Sin apenas respiro, vuelve la competición europea de fútbol. Mañana el Deportivo recibe a uno de los grandes de Europa, el Manchester United, y lo hace con la necesidad de sumar los 3 puntos. Otro tropiezo en casa le pondría al conjunto gallego las cosas muy difíciles. Yo creo que mañana será un partido muy difícil para ambos equipos y es complicado pronunciarse por un favorito. Será un encuentro muy igualado. A pesar de las bajas por lesión de Brown y York, Alex Ferguson presentará en Riazor sus mejores credenciales en un partido presidido por la cautela y que afronta con el temor de la presión ambiental. A excepción de Víctor, que aún arrastra las secuelas de Olympiacos y las dudas hasta última hora del concurso de Frank y Amavisca, son el caballo de batalla de Irureta para configurar su mejor equipo. El agridulce empate ante los griegos en la apertura de esta Liga de Campeones obliga al Deportivo a un triunfo sobre los Diablos Rojos. Conseguir una victoria significaría que nos dejaría bastante bien el grupo, ¿no? Caso contrario, pues las cosas se complicarían bastante, ¿no? Yo creo que 2 partidos en casa y no conseguir una victoria, pues nos obligaría a hacer grandes cosas fuera de casa. Tampoco lo tiene fácil el Barcelona, que visita al Bayer Leverkusen alemán. Los dos equipos se juegan el liderato del grupo, ya que vienen de ganar sus respectivos encuentros. En el conjunto azulgrana la duda es si jugará Saviola desde el inicio del partido. Al contrario de lo que sucedió en Estambul, Reşak no ha querido avanzar el 11 titular que mañana se enfrentará al Bayer Leverkusen. Sin embargo, el técnico azulgrana ha insinuado que Saviola podría volver al banquillo. A cualquier jugador, para que funcione y vaya bien, lo que interesa es jugar a partir de los primeros minutos, o sea, salir de principio del encuentro. Si no juega Saviola, Luis Enrique, que descansó ante el Tenerife, podría ser su sustituto. Reşak quiere poner en práctica un juego agresivo y presionar a un rival que es un claro exponente del fútbol germánico. Sin Rivaldo ni Overmars, que ha sido baja de última hora por una infección vírica, el Barcelona basará todo su poder ofensivo en Kluivert y Giovanni. El Barcelona llega a Alemania con la seguridad defensiva como principal argumento de un equipo en pleno proceso de formación. Uno de los jugadores clave en esta racha victoriosa es el veterano delantero Ulf Kirsten, un goleador de 35 años que será la gran amenaza de la hasta ahora segura defensa azulgrana. Y por si fuera poco para el apretado calendario del fútbol, enseguida viene la Copa del Rey. Hoy se ha realizado el sorteo en el que ya han entrado los equipos de primera. Se jugarán 30 partidos a partido único y lo más destacado ha sido el emparejamiento entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Otros duelos regionales serán los que enfrenten a los equipos asturianos o extremeños. El Real Madrid jugará en Fuerteventura y lo hará en campo de césped artificial. Los encuentros se jugarán entre el 7 y el 10 de octubre. El Rayo, pues un rival muy difícil, un equipo de primera división, pero en el que yo creo que es una eliminatoria bonita, con muchos alicientes y que se verá un buen partido. Nosotros no estamos ahora en un buen momento porque los resultados no acompañan, pero yo creo que tenemos un buen equipo y no sé, será una eliminatoria muy abierta. Y vamos ya con el repaso a las portadas de los periódicos de mañana. Lo vamos a iniciar en El País. Putin ayudará a Estados Unidos en su lucha contra los talibán. Y también cuenta El País que Interior no detecta llegada de pateras a la costa andaluza desde que estalló la crisis internacional. El Mundo, Rusia permite a Estados Unidos utilizar su espacio aéreo para atacar a Afganistán, y también cuenta que Enrique Jiménez Reina especuló en bolsa comprando y vendiendo en el día a través de Headcartera.
ABC, el Vaticano declara como legítima defensa un posible ataque de Estados Unidos. El Papa denuncia el fanatismo y el terrorismo y también cuenta que Rusia colaborará en el despliegue militar y armará a la guerrilla anti-talibán. La Vanguardia, Bush ordena estrangular las finanzas de Bin Laden y también cuentan que el 14% de los niños son telenoctámbulos. Es decir, que unos 850.000 escolares españoles ven cada día la televisión hasta pasadas las 11. Y finalmente La Razón, miedo en Estados Unidos a un ataque terrorista con armas químicas. Dice que la venta de máscaras antigas se ha disparado en todo el país en los últimos días, igual que en Gran Bretaña e Israel. Y una periodista británica ha demostrado que el Palacio de Buckingham, residencia de la reina Isabel, no es un lugar seguro. Con una cámara oculta y presentando informes falsos, que nadie se molestó en comprobar, pudo adentrarse en el palacio, convivir con los empleados y dejar en evidencia todas las supuestas medidas de seguridad. El Palacio de Buckingham, la residencia de la reina, sigue siendo un lugar permeable y accesible, y las medidas de seguridad en torno a él ineficaces. El semanario sensacionalista News of the World lo ha demostrado clamorosamente, infiltrando entre el personal de seguridad del palacio a una de sus reporteras, que pudo recorrer a su antojo parte de sus dependencias y rodarlas con una cámara de vídeo que consiguió meter y sacar sin problemas. Amanda Stokes entró a trabajar en Buckingham presentando currículum y referencias falsos sin mayores controles y tras recibir, según ella, un adiestramiento de apenas 3 horas sobre cómo localizar explosivos. Así pudo atravesar y filmar disimuladamente habitaciones, servicios, pasillos y corredores y lugares sensibles y supuestamente restringidos, recoger información comprometedora y dejar en evidencia lagunas graves de seguridad, vigilantes relajados, escáneres y equipos de detección que a veces no funcionan porque están estropeados y cautelas que no se cumplen. El News of the World afirma que un terrorista podría haberse colado en el palacio con la misma facilidad y subraya que, extrañamente, la seguridad en la residencia de la reina, este gran signo de la britanidad, no parecen haber aumentado tras los atentados de Estados Unidos, y ello a pesar de la alerta general aquí y de que este país vive convencido de que el Reino Unido puede ser el escenario del próximo ataque terrorista de gran envergadura. Don Quijote libra una vez más su última batalla, esta vez en las playas gaditanas de Tarifa. Son las secuencias de la película que allí rueda esta semana el director Manuel Gutiérrez Aragón. Nuestros compañeros en Andalucía han asistido al rodaje. Vale, silencio ya, por favor, rodamos. ¡Acción! Hay mucho viento, del que mueve los molinos que tanto atormentaron a este caballero. Por estas arenas, apoyado en el pie el Sancho, un maltrecho Don Quijote camina. Y volver otra vez al encuentro con la caballería andante, soy retado, mi hidalguía, a pesar del cansancio, me obliga a aceptar el reto y voy a ser derrotado una vez más, pero esta es la última derrota. De aquí el Quijote va a morir y a encontrarse con la cordura, ¿no? Hasta que te metes en la piel de un personaje cuesta, ¿no? Ahora ya sé, lógicamente es mi Sancho, no es el Sancho universal, es el que gracias al director Manuel me ha dado a mí y yo he filtrado a través de mi piel y lo hago mío, ¿no? Impresiones de los actores mientras Manuel Gutiérrez Aragón, el director, da instrucciones a pie de playa. El mar de Tarifa, escenario estos días de esta nueva versión cinematográfica del universal personaje de Cervantes. Aquí se ruedan apenas unas secuencias, pero básicas, porque van a ser las que cierren la película. Es el combate final entre Don Quijote y el caballero de la Blanca Luna. El caballero de la Blanca Luna le vence y le obliga a volver a casa a Don Quijote. El lunes el rodaje seguirá en Sevilla. Será la despedida de Andalucía de este Quijote que hasta el viernes llenará estas arenas gaditanas de cámaras y caballerías. Es otra forma de ver las playas de Tarifa. Es todo. Gracias siempre por su confianza y hasta mañana.